Hemos venido caminando y conociendo un poco sobre ese Jesús más humano, esa familia, esa comunidad, y en el capítulo más reciente veíamos cómo Juan el Bautista inicia ese rito, el bautismo de Juan. Padre Pedro Justo, muy buenas tardes. ¿Qué hay, Rupe? ¿Está concentrado estudiando? Estoy concentrado. ¿En qué? Como una muchacha muy joven que se casó ya con un hombre muy mayor. Usted ya sabe cuáles eran sus intenciones. ¿De quién? De la muchacha. Hoy Entonces se enfermó el viejito y lo hospitalizaron y le tocó cuidarlo pues a la esposa, que era todavía muy joven, y ahí en la habitación de la clínica le dijo: mi amor, por favor, sube el blackout de la ventana. Y le dice la esposa: no, usted concentradito en el túnel. Concentradito en el túnel. luego del Es que estaba concentrado para iniciar, buscando en dónde vamos. Padre, yo le recuerdo, mire, en el capítulo más reciente hablábamos de ese rito o el bautismo de Juan, bautismo sí. de Juan. Y Ya yo sé, le había ya sé. preguntado a usted, Sí. Padre, ¿se encuentra Jesús con Juan? Y me dijo, no, todavía faltan 4 capítulos. No, pero en atención al afán que usted ha tenido, Por mí. sí, Listo. encontrémonos pues ya Jesús, con Juan, que Jesús ya se encuentre con Juan Bautista. bueno, pero yo quisiera aclarar algo. ¿Cuáles eran las expectativas del Bautista? O sea, ¿qué pretendía Juan el Bautista con esto que estaba iniciando? Bueno, el Bautista tiene un proceso dinámico que fundamentalmente posee 2 etapas. En la primera etapa, Juan es protagonista como preparador. Recordemos que Juan es el precursor de Jesús, es decir, el que prepara el camino para la venida del Mesías. Y la segunda etapa es la aparición de la figura que él llama el más fuerte que yo. 2 etapas, es como lo entiendo. La primera, la preparación a toda esa comunidad que acepta ser bautizado, o sea, empieza esa Sí. preparación, pero la segunda es que anuncia la llegada de alguien más fuerte que él. Sí. No solo anuncia, sino que en la segunda etapa aparece el que él llama más fuerte que él, Se que en encontraron. el Evangelio pues encontramos estas expresiones de Juan Bautista: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, yo los bautizo con agua, pero él viene a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Ahí me surge una duda, Padre. Juan es primo de Jesús, Sí. ¿cierto? Lo habíamos dicho antes. Pero él dice, viene alguien que es más fuerte. Él no sabía que era Jesús. Por eso Juan no está diciendo con nombre propio viene Jesús, ni siquiera dice viene el Mesías. Usa este título, más fuerte que yo, el más fuerte, porque el más fuerte, inclusive este título en el Antiguo Testamento, se refiere a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Viene Dios. Es decir, el que es más fuerte que yo. Y Juan está preparando el camino para la llegada de ese que es más fuerte que él. Y la preparación de ese camino consiste, lo dijimos hace 8 días, consiste en hacer ir
a la comunidad judía al desierto junto al río Jordán para volver a comenzar, para volver a entrar a la tierra prometida con unas razones, con unos intereses, con unas intenciones y con un corazón renovado. Por eso el bautismo de Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y ya hablamos de las peculiaridades que tenía el bautismo de Juan en relación a las abluciones, los lavatorios y los baños que se hacía la gente como purificación religiosa. En este momento respondes a la pregunta que te había hecho hace 8 días. ¿Se encuentra Jesús con el Bautista? Sí se encontraron. Claro, claro. Jesús se va al desierto. ¿Dónde estaba el Bautista? Y se encuentra allá con Juan. Y le pide a Juan que lo bautice. Y eso históricamente está comprobado. Y poner esto en los evangelios traía para los seguidores de Jesús 2 problemas muy grandes. ¿Cuáles? Primero, que entonces se podía llegar a pensar que Juan es más grande que Jesús. Así es el que lo está bautizando. Es decir, que Juan es superior a Jesús. Pero, bueno, ese es el primer problema. El segundo problema que se genera en torno a esto, y que pese a eso la comunidad no tiene problemas de poner por escrito que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, es que el bautismo de Juan era de conversión. Entonces, si Jesús va al Jordán para que Juan lo bautice, pues se puede presentar esta confusión. La que tengo yo en estos momentos. ¿Cuál? Porque, mire, sabíamos, o usted nos explicó hace 8 días, que Juan bautizaba, porque el gesto que usted hizo es de hundir a la persona, de sumergir, matar el pecado y sacar al de ahogar el hombre viejo para que nazca un hombre fiel a la alianza. Pero ¿cómo va a tomar a Jesús, que es parecido en todo a nosotros, menos en el pecado, a hundir? ¿Qué le va a perdonar? O sea que lo que usted está preguntando es que Jesús, ¿qué necesidad tenía de bautizarse si no tenía pecados? Si el bautismo de Juan es un bautismo de conversión. Sí, señor. Muy bien. Ese es el segundo problema que se genera. Y sin embargo, pese a esos 2 problemas, considerar que Juan es superior a Jesús. Primer problema. Y segundo, considerar que Jesús tiene que ser bautizado por Juan para recibir el perdón de sus pecados. Pues los evangelios resuelven ese problema. Ayúdeme a resolverlo. ¿Cómo resuelven los evangelios ese problema? Lo resuelven, primero, Marcos resuelve el problema aclarando que después del bautismo se abrieron los cielos, descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús y se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Entonces inmediatamente ponemos a Jesús como el Mesías, como el esperado de todos los tiempos, como el Hijo de Dios. Porque eso no había pasado con nadie más. Solo perdonaban los pecados y listo. Y segundo, lo resuelve Mateo cuando Juan le dice a Jesús: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Entonces, queda claro que no es que Juan sea superior a Jesús, ni que Jesús esté buscando el bautismo de conversión que Juan está promoviendo en el desierto, en el río Jordán, para recibir el perdón de los pecados. Pero entonces, en ese bautizo, ¿qué sucede con Jesús? Bueno, ya sabemos que pasa. Usted está muy inteligente hoy. Estudié. Usted ha ido mejorando.
es un proceso. Que le está creciendo ya el pelito. Ay, Dios mío, otra vez. ¿Qué pasó en ese momento entonces? Claro, es que digamos que para Jesús el bautismo que recibe de Juan significa un giro total de su vida. ¿No entendió? No, Señor. ¿Cómo hiciera? Vea. Una vez Jesús recibe el bautismo que Juan está realizando en el Jordán, ese momento se convierte en un hito, en un parteaguas que le direcciona completamente la vida a Jesús. Es decir, después del bautismo Jesús ya no va a estar más viviendo con su familia. Jesús abandona el taller de su papá, Don Chepe, San José, y ahora se va a dedicar a estar con Juan en el desierto, ayudándole en esa tarea de renovar al pueblo de Dios. Y a partir de ese momento, nosotros pudiéramos decir que en el bautismo Jesús se entera plenamente de su ciudadanía mesiánica y dice: mi vida es para otra cosa. En ese giro, y ese giro es que ¿qué hubo? Ese giro es conversión. Es que ¿qué es convertirse? Es hacer un giro radical de la vida. Eso es convertirse. pero venga, espere. Entonces, él deja su casa, su mamá, María, José, su trabajo, se entiende cuál va a ser su misión. A partir del bautismo. A partir del bautismo. Pero es que usted me dice que él empieza a ayudarle a Juan, o sea que él se convierte como en un discípulo de Juan. Algo así. Y luego fíjate que Juan, que bautiza con agua, va descendiendo, y Jesús, que bautizará con Espíritu Santo y fuego, va ascendiendo. Juan mengua para que el Mesías crezca. Y fíjate lo que dice Osho en un libro que se llama Palabras de Fuego. Osho. ¿Me explica? Un maestro oriental. Ah, ok. Maestro oriental. Espiritual. Osho dice que, interpretando este pasaje, dice que Juan es el agua y el agua es descendente, a no ser que uno le ponga pues una motobomba, pero el agua es descendente. Y el fuego es ¿qué? Ascendente. Está claro. Y Juan representa el agua porque va menguando, por eso bautiza con agua. Y Jesús representa el fuego porque cuando Juan mengua, va creciendo el Mesías. Y por eso decimos que Juan bautiza con agua y el Mesías Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. muy Por duro. eso, espere, por eso, espere. Por eso, cuando ya Juan se va a la cárcel, porque Herodías lo hizo encarcelar, ya Jesús comienza a aparecer, el Mesías. Lo decapitan y entonces queda Jesús. Y Juan tenía sus discípulos, y uno de esos discípulos se fueron con Jesús. Felipe, Andrés, Simón. De los que fueron los 12 de Jesús. Se volvieron discípulos de Jesús. Dios mío, espérenme, por favor. Muy raro. No, es que es muy, pero muy me bonito. parece muy duro, es que ese encuentro
significa lo que acabas de pronunciar. Usted no quería pues tanto... Sí, pero me parece muy No, interesante. usted no quería pues que cuando Jesús se va a encontrar con Juan. Y es un giro drástico, Total. tanto para la vida de Jesús como para la de Juan el Yo Bautista. pienso que Jesús nace del Espíritu Santo de el vientre del Jordán. A mí me gusta decir eso. Qué bonito. Así como nació del Espíritu Santo del vientre de María. Y recuerda que el vientre tiene un líquido envolvente que se llama amniótico. Y digamos que Jesús nace del vientre del Jordán. El agua del Jordán es ese líquido amniótico y por eso el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Eso es muy hermoso. Muy y bonito. eso es el principio de la vida pública de Jesús de Nazaret. Jesús sale de la vida privada, sus 30 años, de su familia, del taller, de trabajar con su papá, y ahora se inaugura. Fíjate que después Jesús se va al desierto y cuando regresa del desierto comienza a predicar. El reino de Dios está cerca, se ha cumplido el plazo, convertidos y creen en el Evangelio. En televisión llamaríamos eso un punto de giro. O sea, todo viene como... ¡Quiebre! Eso, un punto de giro. Ese es en mi lenguaje audiovisual. Viene muy tranquila la vida de Jesús, trabajando en la aldea, Nazaret, con el papá, la mamá. Juan allá bautizando a los que quieren llegar y se encuentra con Jesús y eso se volvió... El encuentro con Juan, el encuentro de Jesús con Juan en el Jordán, el bautismo, es el comienzo de la vida pública del Hijo eterno de Dios. Ahí Jesús hace un giro radical de vida. Ya no va a ser un muchacho de familia, ya no va a ser simplemente un obrero en el taller de su padre. Ahora su vida será otra cosa completamente distinta. También escuchándolo, Padre, me surge otra pregunta. Cuando Juan anuncia, viene alguien que es más... Él no fuerte, sabía, más fuerte. Más fuerte, el más fuerte. Ese título es bonito, muy más bonito, fuerte. muy El más bonito. fuerte. El más fuerte. Se refiere a Dios. Pero no me cabe en la cabeza cómo él anuncia a alguien tan cercano como su primo sin saberlo. Es que todo no te tiene que caber en la cabeza. No. Vea, partamos de una cosa. Ustedes no han notado que muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pero Dios sí sabe lo que está haciendo con nosotros. Eso es muy bonito. Póngamelo en un ejemplo claro, Padre. ¿Ustedes creen que los hombres que hoy son canonizados y elevados a los altares en la iglesia están pensando en eso? No estaban pensando en eso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando, luchando por cumplir lo que Dios a través de su espíritu les sugería en su interior. Pero yo no creo que ningún hombre, ninguna mujer en la historia de la iglesia haya trabajado para ser elevado a los altares. Santa Laura Montoya. Es que yo quiero ser santa. Ni tampoco yo quiero fundar una comunidad que sea una multinacional, es decir, que esté en todos los países del mundo. Ningún santo se propuso eso. Simplemente estaban haciendo lo que Dios quería, y aunque no sabían Dios para dónde iba con ellos, Dios sí sabía qué estaba haciendo en ellos. ¿No les parece muy bonito? Demasiado. ¿Y a usted no les parece muy bonito eso? ¿Yo qué voy a saber qué dimensiones va a tomar mi predicación en el futuro? ¿Qué vas a saber? Pero si, ¿saben quién sí lo conoce todo? Dios, que tiene una mirada panorámica y que sabe de dónde venimos, qué está haciendo con nosotros y hacia dónde nos lleva. Por ejemplo, yo hoy hablo con usted y dentro de unos años usted es proclamado papa. O Yo yuca. Yo que iba a saber que estaba sentado con el pontífice. Pontífice. Sí, señor. ¿Qué iba a No, saber yo? usted no sabe si está sentado con la papa o la yuca.
queda claro que a veces uno no entiende la realidad por la cual está pasando, pero Dios sí tiene muy claro. Dios no está improvisando. Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. Y si nosotros estamos unidos a su perfecta y santísima voluntad, en obediencia como lo estuvo Jesús, Dios se las trae y se sale con las suyas. Vamos llegando al final de este capítulo, pero nos queda algo súper bonito, que fue ese encuentro entre Jesús y el Bautista, Juan, y cómo ese bautismo que le practica, que le realiza Jesús, le realiza Juan a Jesús, sí, hace un giro radical en la vida de Jesús, pero sí, también en la de Juan. Me parece a mí, porque ya de ahí empieza no, a ya menguar. Está inventando. No, usted ya usted me lo dijo. No. Empezó a menguar. Usted ya está inventando. Eso no está en el libro. Usted me lo acaba de decir. No. Juan comienza a menguar, pero Juan no está haciendo ningún giro. Él comienza a desaparecer. ¿Para qué? Para que el que es más fuerte comience a aparecer. Por eso el último profeta que hace como de vértice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es Juan Bautista. Con la aclaración que acaba de hacer el padre, que yo no me estaba inventando, vamos llegando al final de este programa. Gracias, padre. El próximo capítulo, ¿sobre qué me va a hablar? ¿Sobre qué nos va a contar a toda la comunidad de La Milagrosa y a todos los que nos ven a través de las redes sociales? Bueno, después de hablar de las expectativas del Bautista y de la, entre comillas, conversión de Jesús, ojo, no vamos a tergiversar esto. Cuando decimos conversión de Jesús es un giro radical en su vida. No estamos diciendo que Jesús estaba pecando antes de comenzar su vida pública, que Juan le perdonó los pecados y que de ahí en adelante se volvió muy buena persona. No estamos diciendo nada de eso. Bueno, luego vamos a trabajar, yo estoy aquí pasteleando, sobre el nuevo proyecto de Jesús. ¿Cuál es el nuevo proyecto de Jesús de Nazaret? Ya salimos de Juan, ya enterramos a Juan, Herodes lo mandó a decapitar por orden de Herodías, ya que esta muchachita Salomé bailó muy bien en el cumpleaños de Herodes, y desaparece Juan y aparece Jesús. Vamos a ver cuál es el nuevo proyecto de Jesús.